Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. Luego de haber aprendido de antemano cómo era que se medían los tiempos en épocas antiguas, en esta sección estaremos aprendiendo el método para calcular la edad del hombre sobre la tierra, tomando en cuenta todos los datos aportados por la Biblia y otras pistas aportadas por la historia. Para poder determinar el año 1 de la creación y saber cuántos años lo separan del año 1 de nuestra era cristiana, es necesario tomar en cuenta parte de los relatos bíblicos que veremos más adelante, necesario para poder lograr nuestro objetivo. Es importante destacar que todos los que se han propuesto a crear una línea de tiempo en base al calendario gregoriano casi nunca coinciden en sus teorías, ya que cada quien tiene su propio método de investigación. En las páginas web se puede encontrar mucha información acerca de este tema, pero casi nunca coinciden en las líneas del tiempo, más que todo a la hora de convertir los años continuos en años gregorianos. Una de las teorías más aceptadas es la propuesta por el arzobispo anglicano de Irlanda del Norte, llamado James Husshe, quien propuso que el año 1 de la creación se corresponde con el año 4004 a.C., pero la idea en este estudio no es analizar el método utilizado por Husshe, ya que desconozco cuáles son sus bases o fundamentos, sino la de explicar de manera muy sencilla mis propios métodos. Así como Butcher, han existido muchas teorías que difieren con los años de la creación del hombre, y todo por la sencilla razón de que, en las Sagradas Escrituras, las fechas de los eventos no aparecen tal cual nos gustaría ver, y esto hace que se complique un poco el asunto, pero en esta obra resolveremos este misterio y podremos revelar en realidad cuántos años tiene la creación de la vida en la tierra hasta el día de hoy. Calcular la cantidad de años que nos separan desde la creación de Adán no es para nada difícil, solo tenemos que buscar un relato bíblico que coincida con un hecho avalado por la historia secular y que ésta posea una fecha confiable en nuestro calendario cristiano, para poder equiparar las fechas y lograr una conversión entre los años continuos bíblicos y los años antes de Cristo. Tenemos, por ejemplo, que no podemos usar como referencia ningún evento que aparezca en el Pentateuco bíblico, porque todos estos hechos allí narrados solo están avalados por la Biblia, es decir, no aparecen en ningún otro registro histórico, como por ejemplo, la vida de Abraham, Isaac o Jacob, las 10 plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, entre otros. Así que tenemos que buscar hechos más cercanos a nuestra era cristiana, que sean mencionados tanto en la Biblia, así como en la historia secular, y que posean registros con una data confiable en nuestro calendario cristiano. Tenemos, por ejemplo, el Imperio Neobabilónico y su rey Nabucodonosor, donde este rey se menciona en la Biblia como el que conquista y lleva cautivo al pueblo de Judá, destruyendo a su ciudad capital Jerusalén, siendo un hecho avalado por los registros de nuestra historia, independientemente de lo que dice la Biblia. Los registros históricos nos dicen que este rey babilónico comenzó su imperio en el año 605 a.C. y que es una fecha bastante confiable, por lo cual, si en este estudio podemos contar los años continuos que van desde Adán hasta los días de este rey Nabucodonosor, tendremos la cantidad total de años que han pasado, desde los días de la creación hasta la fecha actual. Lo primero que haremos será conseguir un extracto bíblico que coincida con el punto base de nuestro estudio, el cual es el rey Nabucodonosor, para poder engranar el calendario judío con el calendario gregoriano, ya que este rey babilónico aparece en los registros de la historia universal. Podemos empezar usando como base un contexto extraído del libro del profeta Jeremías, donde se nos da una pista acerca de una coincidencia entre este rey babilónico y un rey judío. Veamos. Palabra que vino a Jeremías,
acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Jeremías 25:1. Gracias a este contexto, podemos saber que el cuarto año del rey judío Joacim coincidió con el primer año del rey Nabucodonosor, es decir, el año 605 a.C., por lo cual podemos decir que entre el cuarto año del rey Joacim y el año 1 de la era cristiana hay exactamente 605 años. Ahora, solo nos queda es analizar todos los relatos bíblicos que nos conlleven a calcular los años que pasaron desde los días de Adán hasta el año cuarto del rey Joacim, y podremos determinar cuántos años han transcurrido desde la creación hasta el día de hoy. En las Sagradas Escrituras encontramos datos suficientes como para establecer una verdadera línea de tiempo, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entre Adán y el diluvio hay 1656 años contados en 10 generaciones. En la imagen se pueden observar las 10 primeras generaciones según la Biblia. En la parte superior del recuadro se pueden ver los años de nacimiento de cada personaje según lo mencionado en el libro del Génesis, capítulo 5, versos del 1 al 32. Tenemos por ejemplo que si la Biblia dice que Set le nace a Adán en el año 130 de su vida, esto nos indica que el año de nacimiento de Set fue en el año 131 de la creación, ya que no existe el año cero. De esta forma, podemos hacer lo mismo con el resto de los personajes mencionados por sus generaciones hasta llegar a Noé, que es de la generación número 10 desde Adán. Siguiendo el mismo esquema, y esta vez, guiándonos por lo que dice en el libro de Génesis capítulo 11, del verso 10 al 26, podemos obtener los años que hay entre el diluvio y el nacimiento de Abraham. Entre el diluvio y Abraham hay 292 años, tomando en cuenta que cuando en el libro de Génesis 11:26 dice el año 70 de Taré, se refiere es al nacimiento de Abraham, y no al de cualquiera de sus hermanos. Luego del nacimiento de Abraham, pasaron 75 años, para que Jehová Dios le hiciera el llamado a dejar a su tierra y su parentela. Desde esa promesa hecha a Abraham, en Harán, hasta la entrega de la ley a Moisés, en la salida del pueblo hebreo de Egipto, hay 430 años. Entre la salida de Israel de Egipto hasta el cuarto año del rey Salomón, hay 480 años. Luego de eso, pasarían 36 años para completar su mandato el rey Salomón, ya que gobernó por 40 años. Solo nos queda por determinar la cantidad de años que separan la muerte del rey Salomón hasta el cuarto año del rey Joacim. Para ello, solo necesitamos saber cuánto fue que duró el reino de Judá luego de la división de los reinos. La cantidad total de los años del reinado de Judá la podemos conseguir en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 4, versos del 4 al 6, donde aparece reflejada la cantidad total de años que Judá funcionó como capital del reino, luego de la muerte del único rey que, a pesar de sus pocas debilidades, fue acepto delante de Dios, llamado el rey David. El reino de Salomón terminó siendo apostásico delante de Dios, por lo cual, su periodo de reinado es contado entre los reinos pecadores de toda Israel. La cantidad de días que debe padecer Judá durante su asedio, antes de ser destruida por todas sus rebeliones, es de 430 días, lo cual representa un día por año, que son la totalidad de los años que van, desde el primer año del rey Salomón, hasta su destrucción total. De esta forma podemos determinar que la cantidad de años que duró el reino de Judá, separada del resto de las 10 tribus de Israel, fue de 390 años. Ahora bien, sabemos perfectamente por la misma escritura que la destrucción de Jerusalén ocurre, según el libro del profeta Jeremías, capítulo 52, versos 12 y 13, en el año 19 del rey Nabucodonosor.
Ya con esto, solo nos queda restar 18 a 390, y de esta manera tenemos que la cantidad de años que separan la muerte del rey Salomón con el primer año del rey Nabucodonosor es de 372 años. Ya con todos estos datos, solo tenemos que sumar todos estos números y tendremos la cantidad de años que separan el año 1 de la creación del año 1 de nuestra era. Dado este análisis, tenemos que el año 1 de la creación coincide con el año 3946 a.C. y que el año 1 de nuestra era coincide con el año 3947 de la creación o Anno Mundi. Para el otoño del año 2023, habrán transcurrido 5.969 años desde que Dios creó a Adán y a Eva.